Amén. Antes de que los hermanos aquí puedan compartir con nosotros, quiero compartir un repaso, una palabra, y voy a iniciar leyendo en Gálatas 5:1. Dice la palabra: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo hace la obra, Cristo ha hecho la obra, y hemos hablado de eso las semanas anteriores. Él ha hecho una obra completa en la que Él nos declara libres del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de dolencias. Él hace una liberación completa, pero luego nos anima la palabra para que nosotros mismos podamos aprender a mantenernos en esa libertad, para que podamos aprender lo que toma poder vivir dentro de esa libertad que Dios nos ha dado. Y es que cualquier cosa del pasado, cualquier cosa, pecados, hábitos, traumas, cualquier cosa del pasado que se queda en nuestras vidas, nos va a llevar de regreso, dice la palabra, a ser esclavos de eso. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Para poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros, tenemos que dejar atrás el viejo hombre. Y dice Efesios 4:17 y 18: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Nosotros no somos ajenos de la vida que Dios tiene para nosotros, amén. Dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces la idea aquí es que todo lo viejo, todo lo del mundo, todo lo del pecado, todo lo del pasado que nosotros permitimos que se quede en nuestra vida, no es pequeña cosa, no es insignificante, es muy importante, porque el enemigo no viene y solo a visitar. Satanás va a venir a tratar de meterse en tu vida para quedarse, hasta llegar a controlar tu vida. Entonces esa es la idea: el pecado que se queda, controla. Por eso es que tenemos que sacarlo. Cualquier hábito, cualquier puerta abierta, cualquier grieta que nosotros permitimos va a querer controlar nuestra vida. Y la manera en la que el enemigo hace esto es utilizando cosas en nuestra vida, por ejemplo, heridas viejas, traumas, eventos, cosas que pasaron en nuestra vida que nos dañaron. Si nosotros no podemos sanar esto, cosas que sucedieron con nuestra familia, en lo que estábamos creciendo, si no logramos sanar esto, si no logramos ser libres de las raíces que quedan sembradas, entonces Satanás va a utilizar esto en nuestra contra. Mentiras. El enemigo va a utilizar mentiras, ideas, pensamientos, palabras que se te han hablado. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que sacar de nuestro corazón y de nuestra mente palabras que nuestra propia familia habló tanto tiempo sobre nosotros? Y tenemos que sacarla porque el enemigo va a tratar de usarla. Patrones. Y esas son las ataduras. Esos patrones que se van quedando nos atan. Hábitos, pecados, cosas aún de familia, cosas familiares que van quedándose en nosotros. Y luego el enemigo utiliza opresión. Y es que tenemos que recordar que nuestro enemigo Satanás y todos sus espíritus andan buscando cómo entrar en tu vida. Piense usted, imagínese usted que está en el lago de Yohoa con ese montón de moscas encima de su cabeza. Y esa es la idea del enemigo. Él y todos sus espíritus están buscando una manera de entrar en tu vida, de molestar tu vida, de robar lo que Dios tiene para ti. Entonces, pero la obra que Dios hace, eso es lo importante. Dice, y nos anima la palabra a estar firmes, como Efesios 4:22 al 24. Eso es tan importante para todo lo que queremos permanecer en Cristo, porque constantemente tenemos que estar haciendo esto. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Me encanta aquí, la instrucción es vestidos del nuevo hombre. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos constantemente, que podamos despojarnos de todo lo viejo. Y hoy yo quiero que mientras compartimos, que usted pueda identificar o examinar en su corazón qué cosas de mi pasado. Es más, algunos ni tenemos que examinar, sabemos bien claro lo que tenemos que dejar, pero que podamos despojarnos del viejo hombre y que podamos vestirnos del nuevo. Y una de las cosas, cuando hablamos de liberación,
cuando hablamos de ser libres, lo que eso significa, la obra que Jesús vino a hacer es para restaurar en nosotros la identidad que tenemos en Cristo. Y eso es lo que las ataduras, el pecado viene a hacer, es a distorsionar la obra de Dios, es a distorsionar nuestras vidas, es a distorsionarnos a nosotros. Y seamos honestos, algunos de nosotros llegamos más distorsionados que otros, ¿verdad? Amén. Diga a la persona, otra vez, ayúdeme. Diga a la persona que está a su lado, yo creo que tú llegaste bien distorsionado. No, pero el mensaje completo es, pero ya no se te nota. Ya no se te nota. Esa es la vida que Cristo tiene para nosotros. Y la obra de liberación lo que hace es restaurar en nosotros nuestra identidad en Cristo. Entonces quiero que cada uno de los que están aquí pueda compartir con nosotros. Yo creo que sus historias van a ayudarnos en esto, en esa obra que Dios está haciendo día a día. Pero ¿qué tomó el llegar a ver rompimiento? Porque a veces tenemos que persistir, tenemos que resistir, tenemos que seguir adelante. Así que vamos a presentarlo rápidamente. Aquí al lado tenemos a Osiris. Y Osiris, pues ya le conocen, creo, algunos, por lo menos de vista, porque estaba dirigiéndonos en adoración. Pero es Osiris. Y luego aquí está Pastor Fabricio a mi lado. Aquí está hermano Luis al final. Y Gaby al lado de hermano Luis. Y yo soy Pastor Pablo y mi esposa Kim Elvir. Vamos a iniciar entonces y quiero hacerles una pregunta. La primera sería conocer un poquito el trasfondo de cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido la atadura más fuerte en tu vida de la que tuviste que ser libre? ¿Cuál ha sido la atadura más fuerte de la que tuviste que ser libre? Entonces, si quiere, empezamos con Osiris. Hola. Uno. Yo vengo de una familia conformado por mi mamá, por mi papá y 4 hermanos, que entre de ellos yo soy la única mujer. Puedo decir que tuve una niñez muy bonita, pero en mi adolescencia pues las cosas fueron cambiando. Al principio yo pensaba que todo era normal, ¿verdad? Porque como todo hijo en la casa tiene sus responsabilidades, sus deberes. Pero yo miraba que con el tiempo las cosas se iban poniendo más pesadas y se iban saliendo de control. De repente pues me encontré con todas las responsabilidades y tareas de la casa. Yo era quien lavaba, quien trapeaba, quien barría, quien me encargaba de la ropa de mis hermanos, incluso a la ropa de mis papás. Les cocinaba. En eso llegó mi hermano menor nació. Pues igual también tuve que cuidar de él, siendo yo aún una niña. Mis papás confiaban mucho en mí, se despojaban de las cosas porque miraban de que yo tenía el cuidado de todo. Crecí con esas responsabilidades y aparte de todas esas responsabilidades también con mucho rechazo. Siempre con palabras muy hirientes. Mis buenos días y mis buenas noches siempre eran que vos no haces nada bien, sos una inútil, no servís para nada. Mucho rechazo. Con el tiempo yo fui adquiriendo mucha ansiedad. Subí de peso. Y mis papás siempre me llamaban, ¿verdad? Mi mamá de cariño me decía, ¡ay, viene mi chanchita Peggy! Y todas esas cosas a mí me dañaban porque no me gustaban. O después, o si yo llegaba a la casa, ¿verdad? Ellos ya aún casada, ellos me decían, ¡ay, vos te veo más gorda! Entonces, todas esas palabras muy hirientes para mí, ellos pensaban que como broma no afectaba. Siendo adolescente, como a los 14 años, fui invitada a la iglesia, sentí que descubrí como mi lugar de escape. Era el lugar donde yo podía ser quien yo quería ser y que era aceptada, que era amada, que me escuchaban. Si yo quería ir a la iglesia, yo sabía que tenía que cumplir con todas mis tareas, con todas mis responsabilidades. Incluso siempre tenía que andar con mi hermanito y odiaba andar con él porque la gente me decía, ¡ay, es su hijo! Porque nos parecemos tanto. Entonces, es tan común, ¿verdad? Ver a una muchachita con un niñito. Entonces,
cuando yo terminaba todos mis quehaceres porque yo quería ya irme para la iglesia, mi mamá al portón, al verme en el portón, que tal vez las personas que iban a recogerme para la iglesia ya estaban ahí por mí, ella me decía, ¿y para dónde vas? Y yo le decía, no, ya me voy para la iglesia, ya terminé todo. Y él me decía, no, pero no vas a ir. Yo le decía, mamá, ¿pero por qué? O sea, yo ya cumplí con todo lo que me pidió, ¿por qué no puedo ir? Simplemente porque no quiero. Entonces, muchas cosas como esas fueron llenándome de mucho rencor, de mucha amargura. Sí experimenté depresión, tal vez no como otras personas, ¿verdad? Pero sí llegué al punto de querer quitarme la vida. Pero siempre la palabra de Dios estuvo a tiempo, ¿verdad? Entonces, crecí con el temor de que, el día en que me case, es volver a hacer todo, lavar, trapear, cocinar, hijos, era lo último que yo pensaba, no quería porque sentía de que ya había vivido mucho a tan temprano. Entonces todo eso me llenó y me llevó al lugar de que mis papás me estorbaban y simplemente quería vivir mi vida muy, muy lejos de ellos. Yo creo que todos podemos identificar esta historia, ¿verdad? Para que ustedes sepan, cuando Rafa la conoció la primera noche, ella salió corriendo y se le perdió una zapatilla. Era Cinderella. A ver, Fab. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen todavía, que son nuevos aquí, yo ya he compartido antes mis testimonios a través de una serie que tuvimos antes. Pero yo voy a compartir un poco. Yo soy el número 11 de 12 hermanos, una familia grande. Y mi mamá, una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Tenía un papá ausente, que él trabajaba fuera de la ciudad, regresaba una vez al mes o cada 2 semaemanas. Y como mi mamá era una mujer muy trabajadora y yo era uno de los pequeños, yo cuando escucho a Osiris hablar, esa era la historia de mis hermanas. Mis hermanas nos criaron a nosotros, los últimos. Pero eso permitió, en la falta de mi mamá trabajando y mi papá no en la casa y quedar al cuidado de una de mis hermanas, eso permitió que cualquier persona podía entrar a la casa. Vecinos llegaban a la casa, amigos de mis hermanas llegaban a la casa. Y a la edad de 5 años, una persona llegaba a mi casa. Y a la edad de 5 años yo fui abusado. Y esa persona llegaba, y eso duró desde 5 a 10 años. Y fue algo que yo tuve que luchar bien fuerte. Pero afortunadamente Dios llegó al tiempo exacto donde a mis 13 años. Y el área que me afectó fue encontrarme a mi edad de mi edad adolescente. Yo tuve que luchar con crisis de identidad, ¿verdad? Hasta al grado donde yo tuve que realmente entregar a Jesús mi vida a la edad de 13 años. Yo llego a mi vida a esa edad. Hermano Luis. Buenas tardes. Después de haber conocido a Jesús a mis 17, 18 años, vinieron 20 años de estar sumergido en el alcoholismo, un alcoholismo crónico, un alcoholismo que cuando uno se levanta de la cama está pensando dónde se toma el primer trago, tratando de buscar aceptación, tratando de buscar cambios de personalidad, quizás de pasar una personalidad introvertida a una personalidad extrovertida. Y todo esto pues lo que provocó es daños emocionales, provocó desintegración familiar, provocó altibajos en mis propias emociones,
y hasta el punto de llegar a niveles de depresión. Gaby. En mi vida, pues he podido identificar Súbale un poquito. No, acérquese. Ok, lo siento. He podido identificar de las ataduras más fuertes de las cuales pues Cristo me libertó. Las voy a resumir en 2 palabras. Una es apego emocional y el otro es sentimientos de soledad. Y se traducen de la siguiente manera para que conozcan un poco de mi historia. Hace 7 años pasé por el proceso más difícil y más duro de mi vida, y fue la muerte de mi madre. Durante este tiempo que atravesé la partida de mi madre era una mujer muy fuerte, muy activa, y de la noche a la mañana, en un lapso de 24 horas, mi mamá murió a causa de un paro cardíaco. Yo soy la pequeña de una familia de 7 hermanas y un varón. Soy la pequeña, y pues el haber perdido a mi madre, no solo perdí a una madre, perdí a mi amiga, perdí a mi confidente y perdí a mí todo, porque realmente que yo era muy consentida por mi madre. Y durante este tiempo yo asistía a una iglesia, y para los que no me conocen, yo realmente no soy de esta ciudad, yo soy de Tegucigalpa, y pues viví toda mi vida, 25 años en Tegucigalpa, y es ahí donde tengo a mis amigos de la infancia. Mi zona de confort estaba allá en Tegucigalpa. Y pues la pérdida de mi mamá me llevó a tomar decisiones erróneas. Y como yo le había conocido a Cristo, para la honra y gloria de Dios, fui la primera en llegar a Cristo de toda mi familia. Y pues yo era muy activa en la iglesia y servía en la iglesia de niños, así se le llamaba, en la iglesia que pertenecí. Y yo tomé una decisión, y mi primera decisión errónea fue hablar con los líderes que tenía, y les dije que necesitaba un tiempo para poder reponerme de la pérdida de mi madre. Y pues ellos accedieron, ¿verdad? Y ahí fue donde una decisión me llevó a otra, y empecé a tomar más decisiones erróneas, y ahí fue donde yo me encontraba muy vulnerable emocionalmente, ávida de amor, de cariño, puesto que mi sombría, mi todo ya no estaba. Y fue ahí donde yo entré en una relación de noviazgo a la cual pues Dios no me había llamado, y una decisión a otra, y luego me empecé a alejar más de Dios, a vivir una vida de pecado. Y cuando tiempo después, un par de años, la relación se termina, ahí es donde Gaby queda nuevamente sola. Y yo había trasladado ese apego emocional de la pérdida de mi madre en la relación que yo estuve. Y yo, cuando estaba en esa relación, yo prácticamente no estaba dispuesta a perder a nadie más, porque yo ya sabía lo que era perder a alguien. Y yo había trasladado ese apego en esa relación. Y ahí fue donde sentí que toqué fondo, y yo decidí regresar a Cristo, porque sabía que había un vacío en mí, y que definitivamente no pudo, o sea, dejó mi madre ese vacío, intenté llenar ese vacío, no en Cristo, porque todo está en decisiones. Yo decidí que ese vacío lo llenara a brazo de hombre. Y cuando yo regreso a Cristo, sí, Jesús me libertó de mi pasado, quedó borrado. Sin embargo, aquí es donde empezaron otras luchas, y ya no era el sentido de apego el que estaba el que estaba luchando. Empecé a luchar con sentimientos de soledad, en donde aún en la iglesia, rodeada de amistades, rodeada de mi familia, yo me sentía sola. Y eran unas luchas muy fuertes, en donde yo llegaba a mi cuarto y yo lloraba porque sentía un vacío inmenso dentro de mí. Usted, solo para recapitular, en el caso de
hermano Luis, estamos hablando de una atadura en el alcoholismo, pero que realmente fue causado porque él estaba tratando de llenar a otras cosas. En el caso de Gaby, soledad y asuntos emocionales en su corazón. Pastor Fabricio, la que viene de un abuso, pero lo que afectó fue su identidad como persona. Y luego Osiris, que hablaba de rencor, de odio, de rechazo de parte de su familia. Y me llama la atención y me gustaría preguntar aquí, ¿por qué? Y siento que hay muchas personas que tal vez no ven estas áreas de esta manera, y por eso pregunto, ¿por qué considera usted que el perdón, el rechazo, todo eso son cosas de las cuales usted tiene que ser liberada? Realmente el rechazo, el odio, el rencor, todas esas son ataduras que vienen a ser raíces muy profundas y realmente no tomamos las decisiones a tiempo. Y yo vivía tan amargada, tan triste, que era una persona feliz, pero superficialmente. Cuando estaba conmigo mismo, obviamente, yo volvía y recordaba todo, pues lo que había sido sembrado en mí, pero yo sabía de que iba a experimentar la libertad pura, plena, cuando realmente decidiera perdonar a mis papás. Eso es importante porque hay personas que piensan que ataduras y cadenas, solo estamos hablando de pecados por fuera, pero este montón de cosas que cargamos en nuestro corazón también son ataduras y también son cosas que no permiten que nosotros podamos realmente experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la decisión más grande que tuvieron que tomar para ver esta libertad suceder en sus vidas? Hermano Luis, si quieren, empecemos siempre por este lado. Okay. Por el hecho de haber tenido una relación temprana con Jesús a mis 17 años, como lo mencioné anteriormente, eso me dio la posibilidad, y qué bueno que así sucedió, de experimentar la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Y fue así como una vez estando en un bar, ya casi en estado de ebriedad y con cerveza en mano, y claramente escuché la voz que me dijo: ve y busca a tu esposa y dile que la única manera de poder salir de esta situación es buscando de Dios. Y en ese momento se plantearon dos opciones y escogí ir a buscarla a ella y darnos la oportunidad de tener una relación con Dios nuevamente, de buscarle nuevamente para buscar una transformación de vida, una renovación de mi mente y poder tener al menos una opción para poder darle otro rumbo a mi vida. En el primer culto no conté esto, pero lo voy a contar ahora porque no está Luis. Me recuerdo que ese día era tan devastadora la situación y en el estado en que yo llegué, nadie podía... Y que ya estaban casi en un lugar de rompimiento de la familia, del matrimonio. Estaba más cerca el divorcio que cualquier otra cosa y en ese mismo momento, como nadie creía y yo en el estado que llego, ¿verdad? ¿Quién puede creer que a un bolo el Espíritu Santo le esté hablando? Pero sí lo hacen, ¿no? Todavía llega ese momento y cuando yo llego a la casa, pues busco a Delmi, pero también está Luis y está Osmin. Osmin un poco más pequeño, pero Luis Enrique lo primero que hace fue llamar a la policía. A su corta edad, él sabía el número, exactamente a qué número llamar y por qué razones la policía podía buscar o atender en ese tipo de casos. Aún así, pues... como se trataba de una obediencia aquí de lo que el Espíritu Santo estaba hablando, hubo un respaldo, ¿verdad? Y ese respaldo pues se da en una vida transformada, se da en una vida renovada, en lo que era disfuncional ahora funciona y pues ver la fidelidad de Dios en cada uno de estos pasos. ¿Qué le dijo usted a la hermana cuando yo? No, pues le dije lo que el Espíritu Santo me dijo, que aquí me mandaba a decirle que la única manera de salir de esto es buscando de Dios y que aún en ella, con un corazón dañado, con un corazón no dispuesto o no abierto a más posibilidades,
ella todavía no entiende por qué dijo que sí. Gaby. Para mí, pues de manera no intencional, porque Súbale el micrófono. sí, de manera no intencional, pues fue en primer lugar aceptar una oferta de trabajo que se me presentó para venir a trabajar aquí a San Pedro, y eso implicaba pues dejar a mi familia, lo cual me iba a sentir aún más sola, pero esa fue una decisión que tomé sin saber que sería en esta ciudad y en esta casa que Dios empezaría a trabajar para darme una libertad plena. Y de manera intencional, pues realmente fue el permanecer en Cristo, en decidir seguir a Jesús y no volver atrás. Excelente. Fab. Bueno, yo he sido siempre, mi corazón desde muy pequeño mi corazón ha sido inclinado a Jesús, a buscar a Jesús. Yo recuerdo de pequeño salir, solo escuchaba la alabanza en una iglesia que quedaba cerca de mi casa, y yo he contado mucho esto muchas veces, pero yo salía en calzoneta en Progreso. Yo soy de Progreso, y en Progreso los niños juegan fútbol en la calle descalzos, sin camisa. Entonces yo escuchaba la alabanza y me iba corriendo y me sentaba a la orilla de la puerta y yo escuchaba al pastor predicar. Y yo siempre he estado cerca de Jesús, pero cuando eso me sucedió en mi niñez, yo a la edad de 13 años, yo decidí levantar un día mi mano y decidir por Jesús. Y eso lo que hizo fue, a pesar de las circunstancias, de todo lo que me había pasado, yo tuve que tomar una decisión, y la decisión fue permanecer en Él. Permanecer y estar siempre tomado de la mano de Dios. Y no creer otra cosa más que estar tomado de la mano de Dios hasta el día de hoy. Osiris. Pues yo cada vez que miraba a mi mamá, yo no la quería cerca, y yo lo único que se me venía a mis recuerdos pues era tan presente todas las palabras que ella me decía, y por más que intentaba yo en la iglesia, todas las prédicas del perdón, allá iba yo, y yo decía que los perdonaba, pero no los perdonaba. Y yo no, o sea, crecí, me casé y viví todos mis días pensando en el día, ¿verdad? Que ella me dijo que yo había sido el resultado de un olvido, que yo sucedí porque se le olvidó tomarse la pastilla, y que por más que ella intentó doblificar la dosis para que no sucediera, pues ni modo, que salí embarazada. Y ella se reía y bromeaba y me decía, ay, yo hasta pensé en ponerte Nordet, porque así se llamaban las pastillas que yo tomaba. Entonces, según ellos era como broma, o que yo realmente eso no me iba a afectar, pero... Bien divertido. Sí, bien divertido. Entonces, yo ya tenía, ¿verdad?, muchos años, las raíces cada vez se hacían más profundas. Y por más que yo quería, o sea, el orgullo, el rencor era tan grande que yo bloqueaba ese perdón. Y yo recuerdo que una vez recibí una palabra donde el Señor me confortaba y realmente traía consuelo a mí, y me decía de que al nacer mi primer hijo iba a haber un quebrantamiento en mi familia, que mi familia iba a ser llena de gozo, y que tratara de buscar como un nombre bonito para mi familia, para que ese fuera como un recuerdo de las promesas de Dios a mi vida. Y por más que yo confesaba la palabra y que yo sé quién soy en Jesús y eso, o sea, siempre estaba eso ahí que no me dejaba avanzar. Yo dejé esa palabra a un lado porque yo lo último que quería pensar era en hijos. O sea, yo, mamá, no, ¿qué es eso? No quiero. Entonces, la noche que ya estamos en camino para ir al hospital, que Santi ya viene, yo lo primero, ahí entre dolor, yo le decía a Rafa, por favor, que sea la última persona que llames, que sea mi mamá. O sea, no la quiero cerca de mí. Siento que me va a estresar, me va a marcar, todo va a salir mal, y no, yo la quiero lejos, o sea, no la quiero conmigo. Hasta que salga el niño, ya que nazca, que ya estemos relajados, la llamas. Pero si llega allá al hospital, me va a estresar, no quiero estar cerca de ella. Entonces, pues el niño nació de madrugada y no aceptaban visitas, no logró entrar a verlo. Pero entonces
Pues nos fuimos a casa y todo, y a partir de ahí yo miraba como mi mamá me atendía, y quizás como un año antes que Santi naciera, mi mamá y mi papá me ofrecieron perdón. Ellos, una noche hablamos y me decían lo mucho que lo sentían, que no se daban cuenta, ¿verdad?, el daño que realmente estaban causando en mí. Pero era tan grande el rencor y la falta de perdón, la falta de sensibilidad hacia ellos, que yo, sí, lloramos, nos abrazamos, y yo decía, sí, está bien. Pero realmente hasta esa noche, pues que hasta después, cuando Santi nació, yo me di cuenta que realmente no los había perdonado. Quizás había soltado muchas cosas en mi vida, pero no había soltado realmente el perdón hacia ellos. Yo comencé a observar la manera en que mi mamá me servía, me atendía al niño. Una tarde yo la encontré a ella cambiándole el pañal a Santi, y le decía, ay, Santi, yo no sé qué me pasa, me ha cambiado la vida, me siento otra persona. Entonces, cuando yo la escucho a ella en ese momento, realmente Dios trajo memoria de la palabra que antes Él me había regalado. Y ahí me di cuenta que ese era el quebrantamiento que Él hablaba, que ese era el gozo que Él me hablaba, y que realmente lo estaba viendo evidencia. Y hasta que tomé la decisión de hablar con ellos, porque dejé pasar tantos meses después que Nancy, no sé, te estoy viendo, que Santi nació, que no quería, no, Nancita no viene, todavía no. Entonces yo no quería hablar con ella, porque yo decía, puchica, todo está tan bien, o sea, yo la llamo. Eso no sucedía, y yo le decía, mamá, puchica, deje los mandados para otro lado y venga a verme, que estaba disfrutando tanto de esa relación que no quería ni siquiera hablar del tema con ella. Pero decidí hablar porque sabía que era de la única manera que declarándolo iba a ser realmente libre. Y pues le digo que la amo, y cuando le digo, porque de verdad lo siento. Sí. Una de las cosas que mencionaba es que decía, no quiero pasar por esto otra vez, pero no quiero pasar por las mismas cosas. Y recuerdo, hermano Luis, hablando hace unos días, mencionaba el juicio. El juicio. Yo sé que todo el mundo pasa esa etapa en la juventud, cuando todo es culpa de los papás y todo lo que fallaron y etcétera. Pero es tan importante cuidar nuestro corazón, y es lo que la palabra nos anima a hacer, porque hay algo en el juicio, y la palabra dice que de la manera en que nosotros medimos, con esa también vamos a ser medidos. Entonces, no sé, hermano Luis, si recuerda ahí. Según yo, estaba metido en el problema del alcoholismo y estaba metido en el problema de los desórdenes de la vida, pero qué equivocado estaba. La verdadera raíz de mis problemas fue haber establecido juicio sobre mi padre toda mi vida. El decir, no voy a ser como él, no quiero hacer las cosas que él hace, tal vez por conductas inapropiadas, pero probablemente no fuera un buen ejemplo para mí, pero establecí juicio sobre la vida de él. Y en estos casos, al momento de establecer juicio sobre la vida de alguien, y en este caso específico sobre un padre, hay una deshonra y rompemos principios espirituales. Y es ahí donde me doy cuenta que el juicio es un boomerang, y cuando regresa con más fuerza. Romanos 2:1 dice que si juzgas a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y eso fue un ejemplo en mi vida. Se rompió un principio espiritual, y lo único que provocó es que yo fuese peor que él. Obviamente después de eso hay un quebrantamiento, hay un entendimiento del lío en que estaba metido. Pedirle perdón a Dios por no entender ese principio, por no entender su palabra. Y obviamente pues venir y pedirle perdón a mi padre por todo lo que había pasado. No solamente en el perdón encuentro el milagro de la liberación, sino que yo también en entender la palabra es donde verdaderamente yo tengo un encuentro con Dios y soy libre. Solo iba a añadir, no estoy aquí para dar todo mi testimonio, pero una parte de mi testimonio, yo crecí en la iglesia y crecí en una buena iglesia, una buena casa,
Pero ya estando ya en Cristo por muchos años, yo pude ver atrás de escenas en la iglesia porque ahí estaba metida yo. Y recuerdo que ya siendo joven, ya mi pastor de toda mi vida cayó en pecado. Y eso me dolió mucho porque fue pecado de adulterio y fue bien enfrente de todo el mundo. Y después voy a la escuela bíblica y la persona por quien yo trabajé, otro ministro, cayó en pecado. Y después vengo aquí como misionero y a la iglesia que serví con toda mi vida cayó en pecado y yo, realmente ha sido una lucha, toda mi vida, todos los pastores a quienes he servido, a quienes he dado mi vida, han caído en pecado, toditos. Y ha sido un tiempo, y eso es solo una parte de mi testimonio, pero como han hablado hoy, tal vez el Espíritu Santo nos está guiando a esto en este culto, son las cosas del corazón. Porque yo también, como hermano Luis decía, yo siempre decía, yo no voy a ser como ellos. Y sabe que cuando hacemos y esas declaraciones es un juicio y regresa y uno termina peor que ellos, termina en las mismas cosas. Entonces yo recuerdo, tener que decidir, yo los perdono y los suelto. Y ahora quiero pedir a Jesús que venga y limpie mi corazón, limpie el dolor que yo sufrí por causa de ellos y los suelto. Y tener que hacerlo hasta que uno tiene su libertad. No es una oración, no es un momento, es diario buscar a Dios y decir, Dios, no me voy de a este lugar hasta que ya tengo mi libertad. Es pelear en el espíritu, es decir, hey, yo me meto en mi closet de oración y no me voy hasta sentir mi libertad y voy a soltar todo eso, voy a dejar a esas personas allá y hasta que yo puedo orar por ellos y bendecirles, entonces soy libre. Y yo recuerdo que mi rompimiento con mi pastor de mi niñez fue cuando nos íbamos a casar, porque él hasta hacía como media burla de las misiones y él decía, jamás yo voy a ir a un viaje de misionero, eso es para los misioneros, ¿verdad? Y yo recuerdo eso me dañó mi corazón y cuando él cayó en pecado yo estaba como feliz en una parte porque yo decía, mire, a él no le gustaban las misiones y Dios puso en mi corazón invitarle a mi boda y él aceptó y vino a la boda. Y ahí estuvo, vino hasta Honduras y pudo Dios restaurar esa relación en mi vida. Entonces, eso es parte de mi testimonio. Y siempre que queremos ver rompimiento, yo sé que cada persona son diferentes cosas, pero cada historia aquí es muy diferente. Y siempre el ver rompimiento, dice la palabra, vestirnos de lo nuevo y despojarnos. O sea, hay una acción de despojarnos de lo viejo. Y me gustaría entonces, de una manera práctica, algo práctico, ¿cuál dirían ustedes que fue la cosa o la acción? Si pueden identificar algo que ustedes tuvieron que hacer una y otra, como dice Kim, no es oré una vez y ya estuvo. Osiris decía, vine cada vez que predicaban de perdón, vine, pero seguían todavía cosas ahí adentro. Entonces, ¿cuál es la cosa que ustedes pueden identificar que hicieron una y otra y otra y otra y otra vez conscientemente hasta ver una total liberación, un rompimiento en sus vidas? Fabio. Bueno, en mi caso, cuando algo tan fuerte te sucede, algo que no fue algo que buscaste y algo que te marca para toda la vida. Cuando la pastora hablaba, yo tuve también que perdonar a esas personas, o sea, perdonar a esa persona, perdonar a mis papás porque me dejaron solo. Perdonar, o sea, esa parte de perdonar es muy importante, pero yo tuve que ir y pelear mis propias batallas en oración. Ir y ir a cada noche, aún en contra de mis propios deseos, ir a cada noche y pelear y buscar ahí en mi intimidad con Dios mi libertad y encontrar en ese lugar que Dios tenía un montón de cosas para mí, que si yo no decidía permanecer firme en Él, esas cosas no las iba a alcanzar. Y no es fácil cuando a uno le suceden cosas como las que me sucedió a mí, tomarlo liviana. No hay que tomarlo livianamente porque esas cosas se pelean en lo espiritual. Para poder ganar la libertad no tenemos que andar por encimita, tenemos que estar en lo profundo, buscando a Dios en la intimidad, porque las cosas espirituales se pelean en lo espiritual. Y yo tuve que hacerlo y gracias a Dios, o sea, lo que hoy tengo ha sido solamente
el fruto de lo que yo peleé en mi lugar íntimo con Dios. Amén. Gaby. Para mí realmente era hasta un desafío, un reto que tenía que hacer porque estaba alejado de todo, mi zona de confort, todas mis amistades, toda mi familia. No podía correr a nadie porque estaba en esta ciudad, lejos de todo. Y lo que yo tenía que hacer, y lo hice a diario, no había noche en la que yo no llegara, me arrodillara y llorara y me derramaba delante de la presencia de Dios y le decía: Padre, me siento sola, abrázame. Y incluso yo me abrazaba, yo lo hacía proféticamente y me abrazaba y yo, este eres tú abrazándome. Y lo que empezaba a hacer era declarar versículos en los que hablara que no estaba sola y que Él era mi Padre y que Él era mi todo. Y este versículo es un versículo que lo hice rema en mí y empezaba a declarar: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y lo hacía a cada momento y no era una lucha fácil, porque para mí estaba sola, o sea, literalmente estaba sola. Y llegaba a mi apartamento y estaba sola. Entonces era algo a diario hasta que vi el rompimiento y realmente pude ver la libertad plena en Cristo. Y yo creo que eso es tan importante, agarrarnos de la oración, pero como decía Pastor Faber, es aguerrear en oración. No todo es liviano, no todo es una oración a la carrera en el camino al trabajo. A veces tenemos que separarnos y tenemos que meternos en nuestro closet de oración y luego tenemos que agarrarnos de la palabra y agarrarnos de ella hasta que vemos el resultado, hasta que experimentamos rompimiento. Hay gente que no ve rompimiento porque no ha salido de su zona de confort y está todavía tomándolo demasiado liviano, esperando que alguien ore por mí, pero realmente nadie va a orar de la manera que tú vas a orar por ti mismo. Nadie va a guerrear, nadie va a declarar las cosas que tú vas a declarar sobre tu vida. Y a veces toma, ¿verdad? Y creo que lo ha mencionado varias veces, a veces toma una y otra y otra y otra vez. Yo recuerdo en mi caso, una de las cosas que tuve que luchar es lograr perdonar a algunas personas que me dañaron igual, y no fue algo sencillo. Pero yo recuerdo que tenía que regresar a orar cada día la misma cosa, cada día, y agarrarme de una palabra y creer que esta palabra va a volverse una realidad en mí. Yo recuerdo que salía y aquella gente me decía: yo sé que nos odias, se te notan los ojos. Entonces yo iba y oraba otra vez: Señor, que no vean odio en mis ojos, que cuando yo vaya, que vean tu amor. Y declaraba esa escritura que dice: el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Y la oraba cada día, cada día, cada día, hasta ver un completo rompimiento. Entonces, hay momentos en los que tenemos que agarrarnos de la palabra y de oración, no solamente para dejar las cosas del pasado, pero también estamos guerreando por lo que Dios tiene para nuestro futuro, para lo que Dios tiene para tu familia, para tu matrimonio. Hay gente que, Osiris decía, ¿verdad?, ni siquiera quería pensar en hijos, pero cuando entramos en ese lugar de oración, Dios comienza a sanar también hacia el futuro, y estamos orando y estamos peleando hacia nuestro futuro. Dice la palabra que cuando oramos en el Espíritu, estamos orando misterios. Yo creo que una de esas cosas es que estamos orando hacia nuestro propio futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra familia, el llamamiento, lo que Dios tiene para nosotros. Kim quería compartir un poco en esta área de lo que es orar por el futuro y el llamamiento de Dios. No, estábamos hablando con Pablo que hoy en día a veces pensamos que todo como que nos va a caer del cielo y ay, gracias Señor por ese regalito, o sea, pero todo viene a través de nuestra entrega. O sea, Dios dice que si vamos a seguir a Él, tenemos que creer que Él es, que Él hay y que Él es ganador de los que le buscan. Entonces tenemos que tener ese tiempo de búsqueda. Y quiero hablar a los jóvenes. O sea, hay jóvenes que
cada noche están saliendo, o sea, pura fiesta. Y créeme, si usted vive una vida así en su juventud, no va a tener nada cuando sea más grande porque no ha plantado semillas para su futuro. Y yo recuerdo en mi juventud, o sea, había noches que todo el mundo salía a la party y yo me quedaba en mi casa a hacer ese tipo de oración, a orar por mi vida. O sea, lo siento, todos van a salir, todos van a hacer aquello, pero yo me quedo porque quiero orar, quiero buscar a Dios. Y tal vez mi carne no quería, o sea, ¿quién no quiere salir y estar con la gente? Pero hay que haber un tiempo de separación, o sea, un tiempo cuando yo digo, no quiero nada más que su voluntad, Dios. O sea, si hay algo en mí que estorba, quítamelo. Si hay algo en mí que no es a su placer, Dios, entonces quítamelo. Y tiene que haber esos momentos cuando no vamos con todo el mundo. Tiene que haber esos momentos cuando todo el mundo dice, ay, no, vas a quedar. Y uno dice, sí, me voy a quedar en mi casa. Y créeme, todos tenemos esos momentos que vemos rompimiento en nuestras vidas. Y no viene una vez, o sea, ya llega a tener hijos y uno tiene que tener esos momentos otra vez. Ya llega a decisión más grande en su vida y uno tiene que tener esos momentos otra vez. Necesitamos esos momentos de quitar toda distracción y buscar la cara de Dios. Y se ha perdido eso hoy con muchos jóvenes. Y hoy estoy hablando de Dios. O sea, escúcheme, si usted está en esa etapa de su vida, deja de andar todas las noches afuera y dice, ay, que estoy con los cristianos o voy con los amigos. No importa, uno tiene que separar un tiempo, o sea, hay un tiempo de separación, donde uno tiene que decir, no voy a salir, no voy a hacer nada más, solo encerrarme de rodillas enfrente de mi Dios. Y ¿sabe qué? Yo vivía con mucha gente, primero en mi casa, después con compañeros de casa, y mi lugar era el baño, el lugar del trono, ¿ok? Ahí buscaba a Dios, o sea, yo cerraba el baño y me sentaba ahí y buscaba a Dios, o sea, aquietas, para que nadie me pudiera molestar. Entonces les animo, tenemos que regresar a eso, a buscar a Dios. Amén. 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 Osiris, ¿cuál fue esa cosa que usted tuvo que hacer una y otra vez? Aunque realmente compartió bastante, pero no sé si puede identificar. La verdad que confesando la palabra de Dios, ¿verdad? Mi vida, haciendo lo contrario a lo que recibía, decidí lucharlo con la palabra de Dios, confesar realmente lo que la palabra dice, pues, por qué fui creada, quién soy en Él. Decidí creer eso en vez de creer las mentiras, ¿verdad? Que el enemigo traía a mi vida. Entender que mi lucha no era contra sangre y carne, que también ellos tenían un pasado y una razón del por qué ser. Entendí que realmente Dios murió por todos los personajes de mi historia, no solamente por mí, y que esa gracia también extiende a ellos y no solo a mí. Hacer la oración no solo en favor a mí de que se ablanden, Señor, que me pidan perdón, pero también Señor, permíteme perdonarles a ellos, que no todo fuera a mi favor, y el buscar de su palabra, buscar la ayuda correcta, leer devocionales de perdón, confesar escrituras que me lleven al perdón, al morir a mi orgullo, a morir a todo lo que me detenía, no querer aceptarlo. Cuando hablábamos de cómo Satanás, a través del pecado y de tantas cosas que suceden en nuestra vida, nos distorsiona, tengo que decir, yo creo que yo fui una persona que llegó a Cristo bien distorsionado por todo lo que había sucedido en mi vida. Y una cosa práctica que yo he decidido hacer desde que llegué a Cristo, primero, igual que todos, es oración. Si la palabra dice que podemos atar y desatar, entonces hay que tomar el tiempo para hacerlo. Y hay que hacerlo hasta que se vea el resultado. Pero luego yo creo que también hay una parte bien práctica, y es dejar de hacer la cosa que nos daña o hacer lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, si es un asunto de perdón, tenemos que ir y pedir perdón. Tenemos que hacerlo. Y ahí es donde alguna gente se queda trabada porque no quiere tomar ese paso de hacer la otra parte. También es hacer lo contrario en la parte natural. Gaby decía, por ejemplo, aún proféticamente me abrazaba yo misma.
Y yo creo que eso es bien importante, el tomar algunas decisiones prácticas. Dicen que algunas personas necesitan, por ejemplo, gente que lucha con depresión, con soledad, necesitan salir. A veces lo primero que la gente hace es esconderse, aislarse, meterse en un cuarto, cuando lo que necesitan es salir a respirar aire, a correr, a caminar, a hacer ejercicio, a hacer algo diferente que estar solo ahí con sus pensamientos dando vuelta todo el tiempo. Y esa parte práctica es tan importante. Por ejemplo, una de las cosas con las que yo luchaba a causa de mi pasado es que era extremadamente tímido. Pasé 6 años tratando de decirle hola a la misma persona y nunca pude. Era tan tímido porque me sentía tan raro, y era algo que no lograba hacer. Entonces en Cristo es tomar decisión. Y yo decidí, hey, eso es algo con lo que yo he luchado, entonces voy a hacer lo contrario. ¿Y sabe qué hice? Fui a leerme un montón de libros de cómo hablar. No estoy bromeando. Cómo tener una conversación, cómo zafarme de una conversación que no me gusta. No estoy bromeando. Cómo aprender uno también a hacer algunas cosas prácticas. Y sabe que, si usted me conoce, soy un hablón ahora, pero no crecí de esa manera. Es un área que me costó mucho, no era natural en mí. Aún ser libre emocionalmente o en nuestras personalidades, a veces tomar un paso de fe. Entonces, terminando aquí, rápidamente, ¿quién fue la persona que más te ayudó y quién fue tu mayor obstáculo? Entonces, Fab, o las personas pues que más te ayudaron y quiénes fueron tu mayor obstáculo. La persona que más me ayudó está aquí a la par mía. Ya lo había planificado porque yo sabía que iba a decir eso. Es broma. Cuando yo conocí a Pastor Pablo era un pelo así inmenso, venía de Tegucigalpa. Y conectamos súper rápido, en 98 creo que fue. Y si hubo alguien, y esta es una de las cosas que realmente me ayudó a mí, fue tener un amigo que no te decía solamente lo que querías escuchar, sino lo que te dolía. Y las cosas que te dolían y te hacían cambiar, porque un pequeño antes no sea muy largo, pero yo recuerdo una vez, él me dijo a mí, y eso lo he compartido antes también, él me dijo a mí, Fab, lo que estás haciendo es sobreviviendo, y para sobrevivir, yo mejor me muero, me dijo. Anda, métete a tu cuarto y busca a Dios hasta encontrarlo. Si te toca gritar, gritarlo. Y así como él estuvo ahí para mí, apoyándome y viendo y creyendo, también hubo mucha gente que estuvo creyendo en mí y ayudándome a salir. Pero una de las personas que usó Dios fue Pastor Pablo. Y para mí estar sirviendo aquí ahora con él es una de las cosas que yo digo, solamente Dios puede planificar desde mucho antes y para los planes y los propósitos que Él tiene. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que más te ayudó? ¿Quién? ¿Y cuál fue el obstáculo? Y uno de los obstáculos mayores era mi mente. Regresar a los pensamientos que Satanás venía y me metía en la cabeza. Luchar ahí en mi cabeza y querer hacer realmente no lo que Dios quería, como Él me quería, sino como lo que Satanás me miraba y Él quería que yo regresara. Y en la mente estaba mi mayor obstáculo y solo tuve que pelearlo, siempre en oración y en renovar mi manera de pensar. Excelente. Osiris. Pues yo siempre fui rodeada de una tía. Ella siempre estaba al pendiente mío y siempre me ofrecía un pronto consejo y una sabia palabra de tener paciencia, de simplemente pues hacer lo que ellos me pedían porque tenía que honrarlos. Y eso me iba a evitar de provocar más problemas. Entonces ella es una de las personas que realmente fue mi mamá.
en cuanto al simple hecho de que yo quería sentarme y contar y hablar de que me gustaba y que y todos los sentimientos, ¿verdad? Y eso fue como en segundo grado, ¿verdad? Cuando conoció a Rafa. y pues sin duda mi esposo, ese hombre fue diseñado para mí. Él simplemente decía, espérate, aguántate más. Y pues fue a aguantar 8 años. Y yo solo decía, ¿a qué hora salgo corriendo? Me quiero ir. Y él me decía, no, hay que obedecer, o sea, seguí, espérate, tener paciencia. De la manera en que él me ayudó y realmente el Espíritu Santo siempre estuvo presente, pues es nuestro consolador y tengo una convicción de que ese es el trabajo que Él dejó aquí, que Dios dejó aquí en la tierra para nosotros, que el Espíritu Santo fuera nuestro consolador. Hermano Luis. Sin duda que el Espíritu Santo, pero hay un hombre que quizás un ángel definitivamente, una persona que me tomó por asignación y no me soltó, no me dejó en los momentos de flaqueza, en los momentos de debilidad, en los momentos de falta de provisión en la casa. Él siempre estuvo ahí. Hay varias personas que colaboraron y todo, pero tengo que mencionarlo. Se llama Alex Alberto Boto, por si alguien lo conoce. Ese hombre me dio la mano. Ese hombre se desbordó en su corazón, en generosidad, y un hombre valioso, definitivamente, para encauzar mi proceso, para encauzarme en las cosas de Dios y darme esa oportunidad. Y quizás el mayor obstáculo es mi mente, ¿verdad? Esa debilidad, esas tentaciones, la misma concupiscencia, queriendo volver a tomar control de la vida de uno, esas luchas mentales, esos fueron mis mayores obstáculos. En realidad, una de las cosas que hermano compartió, que parece que se me saltó ahorita, es que las decisiones prácticas, las cosas prácticas que él tuvo que hacer una y otra vez, y realmente la hermana Luis es muy buena, entonces le voy a pedir que la comparta, por favor. Yo sabía que si me enfocaba en las cosas de Dios, me iba a dar la oportunidad de ser más fuerte, iba a haber más de Él en mí, y pues todas las cosas que tenían que ver con la iglesia, con servir, me enfoqué en eso. Pinté cualquier cantidad de metros cuadrados en iglesias, en casas de hermanos, en cercos, en escuelas, gratis por cierto, y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Pero cada momento, cada oportunidad era para encontrarme con Dios y entender la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, y la fidelidad de Dios en transmitir la palabra correcta en el momento correcto, cómo seguir sus caminos, y eso me ayudó definitivamente. Voy a terminar, ahora no le voy a dar el chance a usted. En esos tiempos realmente solamente era la brocha, Dios y yo. Amén. Por eso cerramos nuestros ojos y vamos a orar juntos. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que tú puedas llevarnos a libertad, Señor. Cualquier pecado que nos asedia, cualquier atadura, cualquier hábito, cualquier lucha que estamos luchando, ciclos que no logramos, patrones que no logramos vencer. Yo oro que podamos ir hacia la verdadera libertad, que tomemos los pasos necesarios, que nos despojemos de lo viejo, del hombre viejo, del mundo del pecado, y que podamos ir hacia todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy declaramos libertad en este lugar. Yo oro que cada persona aquí pueda levantarse en fe y tomar la libertad que Cristo ha hecho disponible para nosotros. Satanás, declaramos que no puedes seguir dañando, no puedes seguir robando. Declaramos que ninguna arma, ninguna
Ninguna arma que has forjado en contra de ninguna persona aquí puede prosperar. Declaramos, Satanás, tienes que huir con todos tus espíritus, tienes que salir de este lugar, y declaramos en el nombre de Jesús a cada persona libre en este lugar, Señor, y que podamos levantarnos para permanecer en Cristo, para permanecer en Él, para permanecer buscándole hasta ver lo que Dios tiene para nosotros, hasta experimentar un verdadero rompimiento en el nombre de Jesús. Opresión de cualquier espíritu la echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos: mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está haciendo la obra en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Él que está en nosotros que Satanás. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra tiene que someterse al nombre de Jesús. Y hoy declaramos libertad bajo ese nombre, y declaramos que nosotros mismos también nos sometemos bajo ese nombre. Oramos hoy en el nombre de Jesús, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos reciben esta mañana? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a los hermanos aquí? Hola a todos, gracias por ser parte de City Hope Honduras en línea. Cada semana puedes conectarte en vivo en nuestro servicio de las 5 p.m, pero no te detengas aquí. Queremos que también puedas suscribirte en nuestro canal de YouTube en City Hope HN para que no te pierdas ningún mensaje. Una vez más, gracias por conectarte con nosotros este fin de semana.